Reciban un cordial saludo del Consejo de Comunicación a todos quienes se han dado cita a este conversatorio virtual. Mujeres, libertad de expresión y medios de comunicación. Gracias a todos quienes están conectados a través de las distintas redes oficiales del Consejo. En especial agradecemos al selecto grupo de panelistas que nos acompañan en este encuentro, que busca reflexionar sobre los desafíos y obstáculos que tienen las mujeres para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en los medios de comunicación. A pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Niña, es oportuno abrir este conversatorio como una forma de fortalecer la labor profesional de presentes y futuras generaciones de periodistas y trabajadoras de la comunicación. Y es que la lucha por la igualdad de oportunidades y equidad de derechos de las mujeres abarcan todos los niveles de la sociedad. Parte de esos esfuerzos se enfocan en la eliminación de la discriminación y violencia simbólica en medios de comunicación. Para ello, se hace indispensable concienciar sobre la importancia del tratamiento adecuado de la información, la participación de audiencias críticas, promover mecanismos para garantizar su labor como generadoras de contenido mediático, fomentar la presencia de mujeres en cargos de alta jerarquía, así como asegurar el cumplimiento de derechos relacionados. Estas acciones responden a la urgencia histórica de cambiar la prevalente cosificación de las mujeres en radio, prensa y televisión. Varios estudios demuestran que las mujeres como fuente informativa se presentan mayormente con estereotipos y, visto desde una mirada interseccional, suman prejuicios por etnia, clase, edad y más. Paralelamente, la poca presencia de referentes positivos dificulta aún más el reconocimiento de su diversidad y potencial. Para el caso particular de las periodistas y trabajadoras de medios de comunicación, existen evidencias de dificultades adicionales más allá de su labor, por la prevalencia de un sistema donde siguen vigentes ciertos roles que dificultan su participación. La Ley Orgánica de Comunicación reformada contempla artículos que aportan a superar esta problemática, como la paridad obligatoria en medios de carácter nacional. Asimismo, la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres transversaliza la necesidad de enfrentar estas dificultades desde todas las aristas posibles. Por su parte, el Consejo de Comunicación trabaja en la inclusión del enfoque de género en los contenidos mediáticos y en la protección de periodistas y trabajadoras de la comunicación. Eso contempla, entre otras acciones, la investigación, la formación, el debate y el diálogo propositivo. Y este es uno de esos espacios. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Nelly Jacome Villalba, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Ella es candidata a PhD en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Estudios de Género y Desarrollo por la Flaxo, diplomada en Derechos Humanos y de las Mujeres por la Universidad de Chile. Participó en el movimiento de mujeres del Ecuador desde mediados de los 80, fue directora nacional de Violencia Intrafamiliar y Género en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ejerció la Dirección Nacional de Acceso a Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura, además es docente universitaria y consultora en violencia de género. El tema que hoy nos propone es evolución e implicaciones políticas de la representación de lo femenino en los medios de comunicación ecuatorianos. Bienvenida, Nelly, la escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Agradezco al Consejo de la Comunicación por tan amable invitación a este foro que me parece de vital importancia y siempre actual. Como ya lo había mencionado Michelle, mi exposición es sobre la evolución e implicaciones políticas de la representación de lo femenino en los medios de comunicación ecuatorianos, para lo cual empiezo por referirme a la situación de discriminación y desigualdad que aún enfrentan las mujeres en el mundo y que se manifiesta de múltiples formas y en diversos espacios sociales, institucionales y sobre todo mentales. Según ONU Mujeres, para el año 2014 ya existían 143 de los 195 países que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres en sus constituciones. Sin embargo, la discriminación contra las mujeres persiste en un mundo de diversas formas directas e indirectas, a través de leyes y políticas, de estereotipos por razones de género, por normas y por prácticas sociales. La igualdad ante la ley establecida en las normas no necesariamente significa que en la práctica las mujeres tengan las mismas oportunidades. Entonces nos encontramos frente a lo que se denomina una igualdad formal, teniendo el reto de avanzar para llegar a una igualdad real o sustantiva. Cuando se afirma que la discriminación se manifiesta en diferentes espacios, nos referimos a estas estructuras sociales, culturales, políticas, es decir, a las instituciones que contribuyen a nuestra formación en todos los ámbitos de la vida, tanto en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, el espacio laboral, la iglesia y también los medios de comunicación.
A través de la reproducción de estereotipos nos dicen desde que nacemos qué es ser un hombre, qué es ser una mujer en nuestra sociedad y qué roles debemos asumir si somos hombres o somos mujeres. Todo esto se da en un sistema patriarcal en donde la concepción de lo que es ser mujer ha estado minimizada, no valorada y donde se reproducen día a día las relaciones desiguales de poder por considerar que existe un grupo, el de los varones, que está por sobre los demás, que es lo que se denomina esta sociedad androcéntrica, ¿no? Cuando hablamos de estas estructuras, también hablamos de las mentales. Hacemos referencia a un sistema que actualmente se transmite, se enseña, se introduce ideológicamente en la vida social colectiva, pero también en el espacio individual, es decir, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos. Y con esto hacemos referencia a la violencia simbólica. ¿Pero qué es la violencia simbólica? El concepto de violencia simbólica es desarrollado y analizado en los años 70 por el sociólogo francés Bourdieu, quien señaló que es un tipo de violencia que no se ejerce de manera directa a través de la fuerza física, sino que tiene que ver con una imposición de una manera de ver el mundo, de mirar cuáles son los roles sociales, estructurales, mentales, las categorías cognitivas, y demostró esta violencia explicando el dominio que ejercen los hombres sobre las mujeres. Según Bourdieu, la violencia simbólica es el fenómeno de la dominación masculina, cuyas expresiones pueden darse en diversos acontecimientos sociales y culturales, como por ejemplo la esfera del lenguaje o en el espacio educativo, etcétera, etcétera. Se trata de un tipo de violencia que naturaliza la subordinación de las mujeres en la sociedad a través del uso de patrones estereotipados como pensamientos, mensajes, valores, frases, chistes, programas educativos, leyes, contenidos informativos, en fin, signos que transmiten y reproducen tanto la dominación como la desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. Rita Segato, antropóloga argentina, define este tipo de violencia como una argamasa que sostiene la sociedad. Califica este tipo de violencia como una violencia moral. Ella dice que es la más eficiente de los mecanismos de control social y de reproducción de las desigualdades. Por su sutileza, su carácter difuso, su omnipresencia, su eficacia es máxima en el control de las categorías sociales subordinadas, constituye el método más eficiente de subordinación e intimidación. En este sentido, la violencia simbólica se entiende como un tipo de violencia que se desarrolla en diferentes espacios sociales a través de la construcción de imágenes, de símbolos, de lenguajes, representaciones en el que las mujeres son discriminadas y violentadas. Por otra parte, también tenemos la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que establece como uno de los tipos de violencia la violencia simbólica, definiéndola como toda conducta que a través de la producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. La violencia mediática es una de las modalidades en que se manifiesta la violencia simbólica, pero puntualmente es la que se reproduce en los medios de comunicación y que se ha establecido en las sociedades como una forma de vulnerar derechos contra las mujeres. Según la ley contra la violencia mediática es un ámbito en los que se desarrolla este tipo de violencia, ¿no? Lo mediático, lo cibernético comprende el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios, sea por vía tradicional o por cualquier tecnología de la información, incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro, nos dice la ley. Los medios de comunicación se configuran como el instrumento eficaz para reproducir y sostener el patriarcado, pues a través de la información que transmiten de manera masiva, pueden llegar hasta el espacio cognitivo de las personas y construir imaginarios mentales y sociales que determinan su estilo de vida. Y en el caso de las mujeres, se construyen imágenes que las representan como objetos del deseo, como símbolos sexuales o en un rol único de cuidado y labor doméstica. En los medios de comunicación masiva a nivel mundial abundan los contenidos que son discriminatorios y que tienen prejuicios hacia muchos colectivos sociales y sobre todo las mujeres. Este tipo de discriminación tiene tres formas predominantes, que son la invisibilización, la estereotipación y el maltrato. Estas concepciones, estas formas de ver y entender el mundo trascienden a los medios de comunicación. Entonces se da la representación mediática de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer, lo que significa que en términos prácticos representan a la mujer como ya lo había dicho, en el rol doméstico, en el cuidado de la familia, del hogar, y con una escasa capacidad física o intelectual en algunos casos, y sobre todo se invisibilizan los logros. Por otro lado, hay una representación sexual, una cosificación de la mujer, solamente para fines de un comercio sexual, el cuerpo de la mujer vende. Esto va ligado a una imposición estética y además se contempla una hipersexualización de las niñas. Pero veamos algunos ejemplos prácticos de discriminación y violencia en los medios de comunicación que se los puede ver en titulares no solo del país, sino en general, ¿no?
si uno hace una revisión de los medios. En Olimpiadas, por ejemplo, hay un titular que dice las muñecas suecas, las 6 deportistas más sexys de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. O en Chicago Tribune, esposa de guardalíneas de los Bears gana una medalla de bronce hoy en los Juegos Olímpicos de Río. O sea, la esposa es alguien anónima por ahí, ¿no es cierto?, que sobresale con el tema de una medalla, pero no se le da el protagonismo que corresponde. Desde las acciones de observancia que ha realizado el Consejo Nacional para la Igualdad de Género en el ámbito de sus competencias sobre contenidos comunicacionales, se analizó la publicación que presentó un diario del país que se titulaba Pilas con las grillas, del año 2013, en el que se consideró que la publicación emitida constituye en esencia un artículo con contenidos sexistas, pues caracteriza un término que ha sido popularizado por algunos medios de comunicación, haciendo alusión a un modelo de mujer que tiene una imagen simbólica absolutamente desvalorizada e incluso que es rechazada en la sociedad, pues sale de los patrones de comportamiento considerados como adecuados y aceptados en el sistema. También podemos mencionar la denuncia puntual a las emisiones del programa La Pareja Feliz, que se transmitía de lunes a viernes en horario estelar a través de un medio de comunicación visual en el país, por contenidos sexistas y discriminatorios en contra de las mujeres, donde se reforzaban estereotipos y prejuicios que ubicaban a la mujer en posiciones dicotómicas, sea como figura sexual y objeto de placer, o la mujer sumisa, subyugada en el rol marcado de la reproducción. Trascendió también un caso en el 2015 sobre el cual se hizo seguimiento al tratamiento sexista y estereotipado que se daba a la mujer a través de la sección Lunes Sexy en un medio escrito. Según un informe de Corporación Humanas que comprendía el periodo de diciembre del 2013 a abril del 2014, se analizó el tratamiento informativo de la violencia de género contra las mujeres en 10 diarios del Ecuador. La conclusión es que los medios no tenían una política informativa estratégica para hacer de la violencia machista un asunto de interés nacional. Este estudio encuentra que el género periodístico al que se ha tenido acceso en temas de violencia son los formatos breves, sin contexto, sin ninguna explicación. Se determina que la información sobre esta temática se sitúa en secciones de seguridad, judicial, policial, en sociedad, mujer, familia. Existe una tendencia a judicializar la violencia también, ¿no?, contra las mujeres, dando relevancia al problema cuando se trata de casos muy sonados, muy mediáticos. Se muestra la violencia desde el lado más amarillista, sin abordaje especializado. Pero además de los contenidos hay que tomar en cuenta la invisibilización de las mujeres en ese ámbito, la presencia minoritaria de las mujeres como sujetos y fuente de noticias en relación con los varones. A este respecto, el informe de 2015 del Proyecto de Monitoreo Global de Medios demuestra esta situación, evidencia que las mujeres constituyeron únicamente un 24% de las personas sobre las cuales se leyó, se vio o se escuchó en la prensa y los noticieros de la televisión o de la radio. Es decir, por cada mujer que protagoniza las noticias lo hacen 3 varones. De cada 5 personas expertas entrevistadas, solo una es mujer. Y el único rol en las historias en el que las mujeres se equiparan a los varones es como opinadoras populares en un 47%. Estos datos son exactamente iguales a los que presentó este programa en el informe del año 2010. Esto significa que hay una brecha de género, la brecha de género no disminuyó en estos 5 años, se mantuvo esa tendencia. Para el informe de este año, del Proyecto de Monitoreo Global de Medios, aún con sus resultados en construcción, se puede anticipar que ha aumentado el interés y la voluntad de involucrarse en temas de género en los medios y el compromiso de impulsar el cambio hacia los medios que afirman derechos de las mujeres y los objetivos de igualdad de género. El monitoreo de los medios en estudios sucesivos del 95, 2000, 2005, 2010 y 2015 reveló un progreso extremadamente lento para hacer que las voces de las mujeres se expresen en el discurso público que tiene lugar a través de los medios de comunicación. Según la información consignada en el Registro Público de Medios que desarrolló el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación para el 2016, el número de mujeres en los medios de comunicación representaba el 30.2% frente al 69.48% de hombres de esta fuerza laboral, de un total de 6.600 trabajadoras y trabajadores registrados. Tomando en cuenta que en el 2015 las mujeres representaron el 29% del total de la población en actividades de comunicación, se nota un mínimo incremento en este ámbito, lo que revela que la situación no se ha alterado y su acceso en este medio sigue siendo desigual. Según el Registro Público de Medios del 2016, los medios de comunicación dieron cuenta de la existencia de 1.278 personas responsables de alta gerencia en los medios. Estos puestos se refieren a propietarios, a presidentes, gerentes generales y demás altas autoridades. De este total, las mujeres representan un 24%, es decir, de 1.278, 306 mujeres frente al grupo de varones que constituye un rango del 76%.
Esta información da cuenta que las mujeres están mayormente en rangos medios, ejerciendo actividades como producción, espacios de contenidos, espacios técnicos, etc. La presencia de la mujer en los medios, así como su representación, ha tenido importantes avances positivos en el país, pues existe mejor conocimiento y entendimiento de las realidades complejas que viven las mujeres por una discriminación histórica y los derechos que deben contemplarse como sujetas en igualdad de condiciones. Sin embargo, pese a los avances y acciones del Estado y la sociedad civil organizada, aún existe un largo camino por recorrer, pues los medios de comunicación masiva corresponden a una lógica de demanda del mercado y no necesariamente a un mandato constitucional basado en los derechos humanos. En este sentido, me permito generar algunas conclusiones y recomendaciones. En los medios de comunicación y en todos los espacios sociales y culturales, las expresiones de desigualdad parten de la concepción de estereotipos de género que asignan a las mujeres determinados roles y actividades reconocidos como propias de su condición biológica, lo que les ha llevado a tener un restringido espacio de libertades y derechos, impidiendo su desarrollo y obstaculizando la consecución de la igualdad en materia de género. Una de las estructuras con importante capacidad de construir nociones sobre la vida son los medios de comunicación y, por tanto, es un espacio que debe estar constantemente evolucionando para comprender las vivencias diversas de la población y de los derechos humanos que necesitan ser garantizados. Es importante generar discursos, relatos, símbolos y metáforas que relacionen diferencia sexual con igualdad. Se trata de romper la estructura jerárquica que coloca a las mujeres en posición de subordinación social. Todo trabajo con perspectiva de género debe partir de 3 presupuestos. Contar con la experiencia de las mujeres en plural, el aspecto fundamental a la hora de elaborar mensajes que rompan con la reproducción de estereotipos sexistas y favorezcan la visibilidad del papel de las mujeres en el entorno de intervención. Es la mirada desde las mujeres. Tenemos que romper con esa mirada androcéntrica. Tener como fin la emancipación de las mujeres y romper el análisis clásico de las mujeres como objetos de estudio y situarlas como sujetos. Es importante también la utilización de un lenguaje no sexista. La lengua cambia constantemente. Como todo sistema vivo, está en continua evolución. El lenguaje también es cuestión de poder. La alternativa al lenguaje sexista es el lenguaje inclusivo. Si con el lenguaje transmitimos pensamientos, sentimientos e ideas y además de comunicar también se reproduce y se transmiten estereotipos, un lenguaje incluso es la herramienta más eficaz para poder construir imaginarios igualitarios. A través de un lenguaje inclusivo transmitimos una mirada igualitaria sobre el mundo, una forma de interpretar la realidad en la que las mujeres, además de estar presentes y nombradas, es decir, además de verlas y visualizarlas, están valoradas y no subordinadas. Generar mensajes con perspectiva de género, lo que implica, en términos de la escritora y reportera española Nuria Varela, desarrollar mensajes que ofrezcan una imagen realista y completa de las mujeres actuales en la sociedad. Perdón, tenemos un minuto más. Estoy terminando. Sí, ofrecer muchas gracias. Imagen equiponderada de la diversidad en la vida de las mujeres y de la contribución de estas a la sociedad, mostrar mujeres en ámbitos aún considerados masculinos como el deporte y la ciencia, por ejemplo, mostrar la diversidad de las mujeres en el ámbito de la vida pública, resaltar y transmitir las desigualdades a las que se ven sometidas las mujeres, como el caso de discriminación salarial, violencia de género, por ejemplo, dar voz a las mujeres como protagonistas, nombrar a las mujeres con sus nombres y apellidos, evitar la sobrerepresentación de las mujeres como víctimas o en su papel de madres o en escenas domésticas, nunca frivolizar ni justificar de ninguna manera comportamientos o actitudes que impliquen alguna forma de violencia contra las mujeres. Finalmente, tanto desde el quehacer político como desde la acción ciudadana debemos procurar contar con audiencias críticas. Es la única manera de acabar con la programación que discrimina y vulnera derechos y que es justificada por los medios masivos debido a la alta demanda que tienen de estos contenidos. Formar personas empoderadas que demanden información inclusiva, no sexista, no racista, no homofóbica, no xenofóbica, es una potente estrategia transformadora hacia contenidos que eduquen y concienticen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelly. Le agradezco muchísimo por la intervención y quisiera recoger algunas de las principales ideas de su exposición. Señalar, por ejemplo, que se resalta que la igualdad ante la ley de las mujeres no significa que tengamos las mismas oportunidades. Existe una estructura donde se reproducen relaciones de desigualdad. Es la evidencia de una sociedad androcéntrica. Además, se resaltó que sobre todo las ideas que en nuestras mentes están presentes del tema de la violencia simbólica, que es la forma en que se ve el mundo. Es una forma potente en que los hombres pueden ejercer dominio sobre las mujeres. Naturalizan la subordinación, además, de las mujeres a los hombres. Existe, además, dentro de esta violencia simbólica se desarrollan diferentes espacios, lenguajes, imágenes, y esa es una forma de violentar y discriminar a las mujeres. En la ley para prevenir y erradicar
la violencia contra las mujeres se encuentra explicitada este tipo de violencia y además se toma conciencia de que esta clase de violencia está dentro de los medios de comunicación. Son tres las formas que Nelly señaló sobre cómo aparecen dentro de los medios de esta violencia, donde abundan contenidos discriminatorios, la invisibilización y el estereotipo, que es una forma de maltrato. Además, se señaló sobre todo el tema de la cosificación de la mujer, que es una forma de una estética y una hipersexualización de las mujeres. Nelly nos desarrolló varios ejemplos de medios de comunicación a nivel nacional e internacional, que son formas en que se refuerzan ideas negativas sobre las mujeres. Además, se resalta que existe una forma de judicializar la violencia contra las mujeres, sobre todo los casos que se refieren a violencia contra las mujeres desde el lado más amarillista de la noticia. Otra de las formas potentes en que las mujeres se ven violentadas dentro de los medios es el tema de la invisibilización. Sobre todo hay estadísticas que Nelly desarrolló, donde se muestra que existe una participación minoritaria como generadoras de la noticia y como voces directas de los contenidos. Existe un básico interés por cambiar esta realidad, existe un progreso lento para que la mujer pueda tener mayor participación, incluyendo presencia en cargos de alta jerarquía y como generadoras de contenido. Nelly hizo una invitación a que los medios de comunicación deben evolucionar desde los derechos humanos, incluir la perspectiva de género dentro de los mensajes y los contenidos que se desarrollan, incluir la mirada desde las mujeres, cambiar ese lenguaje sexista por un lenguaje inclusivo, mostrar a las mujeres desde su diversidad y capacidad, también mostrar las duras realidades y las diferentes facetas en que nos encontramos. Hizo además una invitación a la acción ciudadana, a las audiencias críticas, porque también es importante que se involucren en el contenido de los medios de comunicación. Muchas gracias, Nelly, y ahora quisiera dar paso a nuestra siguiente ponente. Es fundamental aprender de la experiencia de quienes viven lo que es ser trabajadora de medios de comunicación. Por eso es importante que hoy nos acompañe Verónica Larrea, periodista de Radio Sucesos. Ella es licenciada en Periodismo Internacional y Comunicación Social por la Universidad de las Américas. Tiene un posgrado en producción de televisión para informativos y programas por la Universidad de San Pablo CEU de España. Tiene más de 12 años de experiencia en medios de comunicación, como Diario Hoy, las revistas de tecnología PC World, Computer World, Radio Kiss, entre otros. Ha sido parte de organizaciones de la sociedad civil con enfoque de derechos humanos y libertad de expresión. Su experiencia se ha centrado en la investigación de las violaciones a la libertad de expresión. Su ponencia para el día de hoy es Las mujeres en los medios de comunicación, la lucha por la equidad. Bienvenida, Verónica, le cedo la palabra. Gracias, Michelle, y bueno, muy buenas tardes con todos los que están conectados. Gracias también a Nelly por esa ponencia tan interesante y un saludo a Palmira, mi otra contertulia. Y bueno, yo quiero agradecer primero al Consejo de la Comunicación por estos espacios, por abrir estos espacios de reflexión que realmente son importantes porque son el primer paso para lograr realmente cambios significativos en las problemáticas que aquejan a las sociedades. Bueno, mujeres, libertad de expresión y medios de comunicación. Y voy a empezar con esta fotografía. Ahí miren, quiero que observen esta fotografía. ¿Qué tiene de curiosa esta imagen? Quiero que la observen muy bien. Bueno, esta es una imagen de 1978. Esta es la redacción del New York Times, uno de los diarios más grandes del mundo, más conocidos de los Estados Unidos. Y ustedes miran, bueno, ¿y qué tiene de curioso esto? Si observamos bien, allí solamente hay hombres en esta redacción. Una imagen que sin duda ha cambiado con el paso del tiempo, pero que evidencia una realidad, y es que las mujeres tenemos menos acceso, primero a cargos directivos en los medios de comunicación, pero también en las redacciones de los medios de comunicación. Ya vamos a ver más cifras sobre esto. Ahora yo quiero abordar esta ponencia desde tres aristas. Y bueno, ahí en la fotografía veíamos y nos preguntamos dónde están las mujeres. Justamente hay situaciones que evidencian por qué no hay tantas mujeres en los medios de comunicación. Una de estas aristas que quiero abordar es la presencia desigual de las mujeres en los medios y sobre todo en puestos de decisión en las empresas periodísticas. Esto ha mantenido a más de la mitad del planeta, escuchen esto porque es interesante, a más de la mitad del planeta al margen de las historias que se cuentan, de lo que se considera relevante para la opinión pública y que en realidad marca la agenda política en las sociedades, porque carece en realidad de la perspectiva femenina. Si es que están los directivos de medios que son varones tomando las decisiones de las coberturas que se hacen, pues obviamente se carece de esa perspectiva femenina. Esto se explica porque las mujeres que trabajamos en los medios de comunicación no hemos llegado a ocupar
en su mayor parte en los espacios de toma de decisiones, lo cual obviamente merma esta posible incidencia en la elección de contenidos y tratamiento informativo relativos a los temas de interés para las mujeres. Y como mencionaba, a pesar del paso de los años, y aquí ha habido pequeños avances de esa foto de la redacción del New York Times, lo evidencia, ahora ya hay mujeres en las redacciones, pero no tanto como quisiéramos. No han habido tantos cambios fundamentales en este contenido y enfoque de la información que se transmite, sobre todo. También la otra arista es sobre las noticias que se difunden en los medios. Hablan menos de las mujeres y muchas de estas, incluso, como ya mencionaba nuestra primera invitada, refuerzan estereotipos de género. Ya vamos a ver también algunos datos sobre esto. También otra arista es los casos de acoso laboral al que estamos sometidas las mujeres por el hecho de ser mujeres y que trabajamos en los medios, y también la limitación para realizar coberturas. Y, por supuesto, un tema que tampoco se entiende y que la vamos a ver más adelante es las brechas salariales. Pues bueno, con esto vamos a revisar un poco de datos. Hay un estudio sobre mujeres en la gestión empresarial, en la gestión empresarial, elaborado por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo. Este estudio menciona que de 13,000 empresas encuestadas de 70 países, la participación de las mujeres en puestos jerárquicos de diferentes niveles aún es muy baja. Prácticamente la mitad de las firmas comunicaron que las mujeres ocupaban menos del 30% de los puestos del personal directivo. También hay una investigación desarrollada por ONU Mujeres, esta sí es de ONU Mujeres, en la que participaron más de 100 países. Se encontró que solamente un 27% de los cargos de alta dirección en los medios de comunicación estaban ocupados por mujeres. Si bien las mujeres aparecemos con frecuencia en las producciones audiovisuales, en las películas, también es cierto que las mujeres hablamos menos que los hombres, pues nosotros obtenemos solamente el 31% de los papeles con diálogos. También, según ONU Mujeres, en todos los tipos de medios de comunicación analizados, las mujeres tenemos el doble de probabilidades que los hombres de aparecer sexualizadas, es decir, de vestir de manera sexy, entre comillas, y parcial o totalmente desnudas. También, en cuanto al mundo de los informativos, 1 de cada 4 noticias son sobre mujeres y al menos un 46% de las noticias en prensa, en radio, en televisión refuerzan estos estereotipos de género. Este estudio además refleja que si bien algunos medios de comunicación destacan esta igualdad de género en las noticias y la producción de sus contenidos, que han sido pequeños esfuerzos, estos solamente representan el 6% a nivel mundial. Aquí tengo un pequeño cuadro que, menciona cómo ha ido cambiando el panorama. Por ejemplo, en 1995 era del 17%, en cambio en 2010 el 24%, la presencia de las mujeres como protagonistas de noticias. Esto es en los medios tradicionales, en prensa, radio y televisión. También el dato que ya mencioné, el 46% de las historias refuerza esto de estereotipos de género, mientras que solo el 6% cuestiona esos estereotipos. Muchas cosas por cambiar. Estos datos, por cierto, son del 2010. Bueno, ahora veamos qué pasa en el Ecuador. Y uno de los pocos estudios, porque lamentablemente no he encontrado mucha información sobre ello, y uno de los estudios disponibles a profundidad sobre este tema en el país lo hizo la International Women's Media Foundation. Esto fue en 2011. Y entre los datos más destacables se encuentra que los hombres superaban 2-1 a las mujeres en las salas de redacción y noticias. Este fue resultado del análisis de este organismo que se hizo a 9 medios, 5 canales de televisión y 4 radios, con 1,300 trabajadores en total. En esta muestra, los investigadores encontraron que en la dirección de los medios solo el 20% estaba ocupado por mujeres, el 40% en cargos de alta gerencia. También en la gerencia senior, que el estudio lo define como puestos de editor, director de noticias, las mujeres representaron el 27.5% en la gerencia intermedia y el 32.5%. Es decir, el grueso de la participación de las mujeres en los medios ecuatorianos está en los cargos mayoritariamente senior y junior, donde se ubican las tareas de recopilar la información. Ahora, si bien estos datos no sugerían en realidad una existencia de un llamado techo de cristal, esto quiere decir que en los estudios de género es alguna limitación velada para que las mujeres tengamos ascensos laborales en las organizaciones, en las entidades, en las empresas. Sin embargo, sí hay que poner mucha atención a estos datos, ya que si bien no podemos comprobar que exista esta limitación velada hacia nosotras las mujeres, los techos de cristal promueven que percibamos un salario menor, lo que mencionaba de las brechas salariales, y también enormes dificultades para el crecimiento laboral.
Esto, además de discriminación por nuestra condición de mujeres en edad fértil, sobre todo, ya que muchas empresas de medios preferirán contratar a hombres que no tengan que ausentarse durante un periodo de maternidad. Y por más que tengamos todos los títulos y toda la formación y toda la capacidad, esta situación pasa. También hay un estudio más reciente que arroja otros datos y en el país dice el 56% de los estudiantes de 9 universidades es mujer. Esto según el CEACES, en ese entonces llamado CEACES, del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Una tendencia que se repite, y aquí toma de ejemplo la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, es la segunda más grande del Ecuador. Aquí las mujeres representan el 55% de los alumnos de pregrado y el 46% de los alumnos de posgrado. Este estudio es del 2015. Sin embargo, la situación de los medios de comunicación ecuatorianos está alejada de estas cifras. Y, como vimos en estas cifras, a pesar de que son más las mujeres que se inscriben en las carreras de comunicación social, de periodismo, tan solo el 36% de 17,000 trabajadores de medios es mujer. Según esos datos, la brecha a 2015 es aún peor, es aún mayor, que los hombres están superando aproximadamente un 3-1 a las mujeres en las salas de redacción. Algo que no se entiende. ¿Por qué si hay más mujeres que estamos estudiando carreras de periodismo, de comunicación, por qué no se ve reflejado eso en los medios de comunicación, en las redacciones, en los puestos de dirección? Ahora también la otra arista que yo mencionaba es los temas de acoso. Hay que tomar en cuenta que el acoso está ligado a la posición de supremacía del hombre, y si las mujeres estamos en posición de subordinación, porque son más jefes, hombres los que están, estas situaciones son temas que pueden ocurrir. Por ello, existen estos grupos como Mi Primer Acoso, que recuerdo salió en Facebook hace algunos años y que evidenció unas historias terribles de casos de acoso, y que realmente eso evidenciaba que nos sucedía a la gran mayoría, por no decir a todas, que en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido un tipo de acoso. Eso quiere decir que como mujeres estamos más expuestas a que esto suceda. También encontré datos interesantes en una tesis de grado de la UDLA titulada Mujeres ecuatorianas, acoso y discriminación en los medios de comunicación. Esta tesis es del 2013. Y aquí se señalan algunas cifras alarmantes también. La una, que de 93 periodistas de principales medios tradicionales de Quito, este estudio centrado en Quito, solo 10 tenían cargos directivos. Esto para reforzar los datos que dábamos antes. También el 62.2% de las encuestadas reconoció haber padecido algún tipo de acoso durante su ejercicio periodístico. 5 de cada 10 mujeres periodistas subrayaron haber sido objeto de burlas sexistas por parte de sus colegas hombres en el trabajo. También casi el mismo porcentaje de las encuestadas advertían que en alguna ocasión se les había impedido realizar algún tipo de cobertura por ser mujeres, por su carácter de género. Y allí pues puedo contar un caso personal y que quizás no cae en un tema de burla, pero sí en un tema incómodo que me sucedió hace muchos años cuando hacía una cobertura. Y me acuerdo que estaba a los exteriores del Palacio de Carondelet, del Palacio Presidencial, y yo, por mala suerte y por ignorancia también, fui con un pantalón blanco. Y recuerdo que, bueno, yo estaba delante de muchas cámaras que estaban atrás, de muchos compañeros camarógrafos, y hubo un momento en que sentí todas mis miradas en mi trasero, enfocando mi pantalón blanco, y me decían, compañerita, no se mueva, está perfecto, y todas las cámaras, unas 10 cámaras, enfocando mi trasero. Entonces yo no sabía por qué, y bueno, después entendí que, claro, estaban haciendo balance de blanco de las cámaras. Y claro, no fue una situación que puedo decir, bueno, de burlas y tal, pero fue una situación incómoda. Yo me pregunto, ¿eso le harían a un compañero hombre? Le dirían, si es que va con pantalón blanco y le enfocarían su trasero y le dirían, compañerito, no se mueva, que así está muy bien. No lo sé, eso lo dejo a reflexión. Pero el caso es que estas situaciones suceden. Y bueno, también el otro tema de las brechas salariales, tampoco encontré datos muy importantes del Ecuador, pero estaba reflexionando sobre ese tema y hace un tiempo vi un video muy interesante, un experimento social que hacían con niños y niñas. Entonces, una pareja de niños, un niño y una niña, estaba en este concurso y tenían que ir de un lado a otro corriendo trayendo unas pelotas de colores que luego le colocaban en un cuenco. Al finalizar este concurso, y pues le daban un premio a los niños, a la niña y al niño, y resulta que el premio que le daban al niño pues era un frasco completo, lleno de dulces, y a la niña le daban el mismo frasco pero a la mitad. Entonces el niño decía, bueno, si ella estuvo haciendo lo mismo que yo,
corriendo tras las pelotas y colocándolas aquí, ¿por qué le dan la mitad? ¿Por qué si es que estaba trabajando en equipo conmigo? ¿Por qué si estaba haciendo exactamente lo mismo? Entonces, ahí los niños que hacen y participan en este experimento social le comparten, viendo esta reacción injusta de las personas del concurso, de que le dan la mitad a su compañera, que hizo lo mismo, le comparten un poco de sus dulces para que más o menos quede equitativo, ¿no? El premio. Entonces, al final del video sale esto: si es que los niños entienden esto, ¿por qué los adultos no lo entienden? Y eso me quedó en la cabeza rondando, porque esto es cierto. Yo conozco casos muy cercanos de compañeras, incluyéndome, que, bueno, teniendo las mismas capacidades, ¿por qué ganamos menos? ¿Por qué se nos reconoce menos? Son temas que no se entienden. Y también los temas de acoso. Yo también, cuando era más joven y me graduaba recién de la universidad, sufrí un caso de esos en un diario de Quito. No quisiera dar muchos datos ni mencionar, pero cuando yo intenté parar esta situación, el acoso sexual se convirtió en acoso laboral, al punto en que, por ejemplo, me tiraban las ediciones que ya estaban listas para ser impresas. Me decían, no, esto no sirve, tienes que cambiar todo, y me tenía que amanecer cambiando las ediciones, y solamente por una especie de venganza. El asunto es que yo al principio callé, luego la situación se volvió insoportable, no lo callé, lo renuncié y lo dije, pero bueno, lo que hicieron fue cambiarme de sección, pero el señor siguió ahí haciendo, me imagino, lo mismo con otras compañeras. Son situaciones que no entiendo, que no se entienden, y que creo que estos espacios de reflexión sirven para eso, para tratar de hacer estos cambios, de empezar por nosotros. Y aquí viene la siguiente pregunta, y por eso, ¿qué hacemos? Y yo quisiera plantear algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuáles son los roles de los periodistas en los medios? ¿Cuáles son nuestros desafíos? También, ¿qué estamos haciendo para revolucionar el oficio? Nuestras voces y enfoques están marcando las agendas informativas. Yo creo que son preguntas que debemos plantearnos, que debemos respondernos de nuestra cabeza y reflexionar un momento sobre esto. Ahora, la verdad es que queda aún pendiente aumentar el acceso de las mujeres a los medios de comunicación, a los medios de expresión, a la toma de decisiones, y a través de los medios y de las nuevas tecnologías también de la información, así como la difusión de una imagen más realista y diversa de las mujeres. Eso nos hace falta. También cabe destacar que la sociedad no solo será más justa y estará libre de discriminación si las voces de las mujeres dejan de mantenerse por fuera de las grandes conversaciones, porque el mundo está integrado por hombres y por mujeres. ¿Por qué quedarnos fuera de las grandes conversaciones, de las grandes tomas de decisiones? También algo que sí es verdad: el talento y las ideas sobran, pero nos falta el empoderamiento para impulsarlas. ¿Y cómo cambiar esto? Yo creo que debemos empezar por nosotras, aunque suena cliché, pero es verdad, debemos empezar por nosotras, empoderarnos. Eso es creer que somos capaces, creer en nosotros, y ya con eso tenemos un pequeñito cambio en toda esta situación. Ahora, también en el ejercicio periodístico, a las personas que están estudiando periodismo, que nos escuchan, a las mujeres que están ejerciendo la profesión, también empezar con acciones desde nosotras mismas. Por ejemplo, si es que vemos que a las mujeres no se les entrevista tanto, o no se entrevista tanto a especialistas mujeres, ¿por qué no hacemos una lista de fuentes de información, de expertas, de mujeres expertas muy valiosas, de profesionales, y empezar por nosotras, y que ellas sean las fuentes de información nuestras, de mujeres para mujeres? También he visto algo que funciona muchísimo y muy bien, son las redes de apoyo. Por ejemplo, estos grupos que salieron, como mencionaba hace un momento, del primer acoso, quizás no es el mejor ejemplo, pero evidenció una realidad. Hay muchas redes de mujeres y grupos de apoyo que nos sirven para empoderarnos, para compartir nuestras experiencias, para incluso hacer contactos y, bueno, ¿por qué no también crear medios alternativos? Hay una tendencia muy grande a nivel mundial, que dado de la creación de estos medios alternativos, ahora gracias al internet, a la tecnología, cada vez es más fácil crear un medio alternativo, quizás un podcast, algo pequeñito, pero que nos permite expresarnos. La idea es unirnos y, pues, para que se escuche más nuestra voz. Si somos una sola voz, quizás no nos escuchan muy fuerte, pero si nos unimos y somos un coro de voces que se escucha más fuerte, pues ¿por qué no hacerlo? Así que mi invitación es a que nos unamos, a que nos empoderemos, a que creamos que somos capaces, porque lo somos, porque las mujeres somos maravillosas y muy capaces, y empezar por nosotros. Así que con esa reflexión quería terminar la ponencia, y muchísimas gracias por esta invitación. Verónica, muchísimas gracias por su exposición, siempre alimentarnos desde la experiencia de las mujeres que
están construyendo nuevas generaciones del espacio del periodismo es muy importante. Quiero recoger algunas de las principales ideas que expuso Verónica, empezando por la imagen que nos mostró sobre la redacción del New York Times, donde solo aparecían hombres, y evidenciar que hasta ahora las mujeres todavía no ocupan, si bien es cierto, todavía tienen espacios, aún no ocupan suficiente espacio en eso. Esa realidad no ha cambiado. Además, nos pudo exponer bastantes cifras que, además de preocupantes, son una forma de retarnos a ver las nuevas realidades. Existe mucha desigualdad en los medios de comunicación, en la participación de las mujeres en cargos jerárquicos o como generadoras de información. Existe también temas relacionados con el acoso laboral que sufren las mujeres dentro de los medios de comunicación que dificultan más su profesión. Existe además brechas salariales que, si bien es cierto, no son explícitas, cuando desde la experiencia de Verónica en los medios de comunicación ecuatorianos y además con cifras internacionales, se demuestra que esta brecha no se ha cubierto. Se habló también que todavía dentro de los contenidos las mujeres aparecen sexualizadas, todavía existen estereotipos que se mantienen dentro de los medios de comunicación. Se hablaba también de que, si bien no existen evidencias concretas sobre el techo de cristal, ese impedimento para acceso a trabajos, a igualdad de oportunidades, sí es cierto que no hay una equidad dentro de la participación en los medios de comunicación. Existen factores, sobre todo como, por ejemplo, la maternidad, que en general inciden en la selección del personal. Existe además, Verónica pudo compartir varias experiencias de lo que significa sufrir realmente el acoso laboral dentro de los medios de comunicación y lo que significa lidiar con esto. También la existencia de que en los medios de comunicación ecuatorianos también existe presencia de esta brecha salarial, pese a que las mujeres están igualmente capacitadas que los hombres. Finalmente, ella nos hizo una invitación desde los medios de comunicación a revolucionar el oficio, a empoderarse de las mujeres, a creer en esa capacidad. Invitar también a las mujeres que están en la profesión, que están estudiando, a generar alternativas para que las voces de las mujeres se escuchen, se involucren. Es un llamado al empoderamiento, al uso de medios alternativos, a no callar. Muchísimas gracias, Verónica, por esta experiencia, por esta exposición. Ahora, desde la academia y desde los distintos ámbitos de la investigación se han desarrollado herramientas y análisis que han sido claves para entender cómo participan las mujeres en el ámbito comunicacional. Por ello, para mí es un honor dar paso a la investigadora y docente Palmira Chavero. Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación y Sociología y licenciada de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, donde además ejerció la docencia. Es parte del grupo de investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, profesora titular e investigadora de Flaxo Ecuador y directora de Flaxo Radio, portavoz de la Red de Investigadores de Comunicación en Ecuador. Además es parte de comités y revisora de revistas académicas, coautora y autora de libros y artículos y conferencias. Fue docente en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y coordinadora del Laboratorio de Comunicación y Derechos en Ecuador. En esta ocasión presenta el tema La mujer en los medios de comunicación, de la invisibilización a la proclama. Adelante, Palmira, la escuchamos. Muchas gracias, Michelle, por la presentación, pero sobre todo muchas gracias por la invitación y por la generación de este tipo de espacios. Es un gusto compartir con todas las personas que nos están siguiendo por los distintos canales, y un gusto compartir también la mesa con Nelly y con Verónica, además de contigo, Michelle. Así que muchas gracias en primer lugar. Yo quisiera compartir algunas reflexiones desde distintas perspectivas, pero antes sí quisiera como poner sobre la mesa ciertos elementos que me parece que nos ayudan un poco a entender la importancia del por qué tenemos que hablar de este tipo de temas, ¿no? Sobre todo para evitar caer también en lugares comunes y para darle un poco de solidez a estos discursos, ¿no? A las intervenciones de las compañeras y a todos los trabajos que se van haciendo, ¿no? En primer lugar, me parece importante destacar la idea de que más de la mitad de la población ecuatoriana es mujer. Es decir, estamos hablando de, en concreto, el 51% de población del país. Es decir, no es una cuestión menor.
estamos hablando de un colectivo que en determinadas situaciones está reconocido por la propia Constitución del Ecuador como un grupo de atención prioritaria, ¿no? Recordemos que las mujeres embarazadas, las mujeres víctimas de violencia de género están cubiertas por el artículo 35 de la Constitución del Ecuador como grupo de atención prioritaria en situación de especial vulneración, ¿no? En situación de vulnerabilidad. Y no es menor tampoco el dato que adelantaba Nelly también, que es verdad que tenemos datos parciales sobre este punto, pero algunos datos ya nos dan algunas luces, que casi el 30% de las profesionales de la comunicación en el país son mujeres, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un grupo minoritario, no estamos hablando de un colectivo menor, etcétera, etcétera. Es decir, hay cuantitativamente es un grupo numeroso, somos un grupo numeroso. Es importante poner sobre la mesa también que cada vez hay más estudios sobre comunicación y género. Hay una literatura y una cantidad de proyectos incipientes y tanto en grado como en posgrado, proyectos vinculados a universidades y proyectos vinculados a grupos de investigación. Cada vez más esta es una línea sólida. Tanto es así que en algunos grupos de investigación la tenemos como una línea propia también, ¿no? Entonces, es importante poner esto de relieve. Es importante también acotar que se han hecho muchos avances, es decir, hemos pasado de la mujer como la cara bonita en los medios de comunicación a la mujer como poseedora de la palabra. Es verdad que se ha hecho un recorrido ahí importante, pero también es cierto que falta mucho por hacer todavía, que todavía el camino por recorrer es largo y complejo. Entonces, es verdad que hemos logrado ciertos avances a nivel contextual, pero también es verdad que tenemos todavía muchos retos por delante, ¿no? Entonces, me gustaría enfocarme un poco en este contraste, en el diagnóstico de la situación y un poco en los retos también, y poniendo también de manifiesto la idea de que hay muchas cosas que estamos como muy acostumbrados a escuchar, la brecha salarial, los techos de cristal, etcétera, que existen y que hay que repetirlos porque son un problema para el desarrollo de la mujer profesional, pero que también hay otros elementos que son más sutiles, que a lo mejor no estamos tan acostumbrados o que hemos conseguido o que han conseguido desde ciertos espacios naturalizarlos, y hay que ponerlos, no hay que dejar de ponerlos sobre la mesa, ¿no? Es decir, no nos vayamos solo a los elementos fundamentales, sino también miremos un poco estas cuestiones, estos problemas que son más sutiles, que pasan más desapercibidos probablemente porque están naturalizados, pero que siguen siendo un problema importante para el desarrollo de la mujer, ¿no? Entonces, a partir de aquí a mí me gustaría compartir algunas reflexiones que son fruto de distintos proyectos de investigación que hemos desarrollado en los últimos años en Ecuador, también en otros países, pero me voy a centrar en los datos de Ecuador, estudios tanto cuantitativos como cualitativos de las mujeres periodistas en el país, y quisiera abordar como 3 dimensiones, ¿no? La primera de ellas es la mujer como periodista en sí misma, es decir, las condiciones laborales, un poco cuáles son estos ítems. Algunos voy a pasar muy rápido porque ya se han tocado. Lo otro es la representación de la mujer, es decir, cómo vemos a la mujer en los medios, pasando un poco por los elementos que conocemos, pero también por otros que son más sutiles, como comentaba. Y la última arista sería un poco esta autopercepción de la mujer periodista en Ecuador, ¿no? A partir también de datos que hemos trabajado en distintos proyectos. Entonces, bueno, con respecto a la primera dimensión, digamos, la mujer como periodista, cuáles son las condiciones laborales en las que trabaja la mujer y cuáles son los problemas a los que se encuentran. De la brecha salarial ya se ha hablado, insisto, me parece importante no olvidarla, pero no me voy a tomar más tiempo porque ya la han tocado las compañeras en la mesa. Del techo de cristal algo se ha mencionado también, es decir, sigue existiendo esta paradoja de cómo así, si hay más mujeres en las facultades y en algunos medios, en las redacciones hay más mujeres que hombres, pero hay menos mujeres en los puestos de responsabilidad, ¿no? Cómo así sigue existiendo este techo que es una realidad. Tenemos también además esta cuestión del suelo pegajoso, del que se habla menos, pero que es uno de los obstáculos que más daño acaban haciendo, digamos, a las mujeres profesionales en los medios de comunicación, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos del suelo pegajoso? De esta dificultad que tienen las mujeres dentro de los medios de comunicación para subir en la carrera profesional por los problemas de conciliación, ¿no? Es decir, normalmente las tareas domésticas, el trabajo doméstico se relega, está reservado para la mujer, y esa necesidad de conciliación que hace más la mujer que el hombre en la casa actúa como de pegamento, esta sustancia pegajosa, que por eso llamamos suelo pegajoso, a la mujer, que le impide crecer, le impide subir, ¿no? Entonces existen los techos de cristal, pero también existen los suelos pegajosos. Hay una cuestión también de oportunidades de acceso a los medios de comunicación. Yo he trabajado durante muchísimos años en medios de comunicación también, y a mí también me han preguntado en entrevistas si yo tengo previsto ser madre o si tengo previsto casarme, etcétera. Entonces esas preguntas a los hombres no se las hacen, pero a las mujeres sí les preguntan en una entrevista de acceso a un medio de comunicación y de acceso a otros trabajos también.
pero a una mujer sí se le pregunta si tiene hijos o si tiene previsto tener hijos, ¿no? Porque eso siempre es como una limitación y esa pregunta no se le hace a los hombres porque se asume que la que se encarga, primero obviamente por cuestiones físicas y biológicas, pero es que después se asume que la carga recae fundamentalmente sobre la mujer, ¿no? El cuidado recae sobre la mujer. Después hay una cuestión importante que creo que esto es una cuestión más a la interna dentro del colectivo de mujeres, que hay que pensar que es que lo que nos encontramos muchas veces es que en ocasiones cuando la mujer accede a puestos de responsabilidad adopta roles masculinos en la dirección o en la gestión, digamos, ¿no? Entonces, claro, eso acaba convirtiéndose en un obstáculo que pone la propia mujer. Es decir, se pide una perspectiva femenina, pero muchas veces, no digo que sea la norma, pero sí es verdad que muchas veces se adoptan estos roles de gestión y estos roles de dirección masculinos, fruto de la necesidad de hacerse paso, es decir, la mujer está más acostumbrada a tener que pelear por ese puesto y eso acaba siendo contraproducente. Y después, obviamente, dentro de esta situación general de condiciones laborales de la mujer está el tema de la violencia sexual, ¿no? No podemos negar que existe de manera patente o de manera latente, pero existe esta violencia sexual y esta violencia también simbólica al interior de los medios de comunicación en Ecuador, en América Latina y en otras regiones del mundo también, ¿no? Una segunda dimensión que me gustaría compartir es esta idea de cómo se representa a la mujer en los medios, ¿no? Hay algunas cosas que, como digo, ya se han comentado y que tenemos como muy interiorizadas, pero hay otras que no. El primer problema que nosotros nos encontramos cuando estudiamos cómo se representa a la mujer en los medios de comunicación, el primer problema que nos encontramos es que se da una representación homogénea. Es decir, las mujeres son así. Normalmente ese así responde a un encasillamiento fruto no solo de la cultura, sino fruto también de una esfera pública heteronormativa con un ideal de familia, de crecimiento personal, etcétera, etcétera. Es decir, esta idea de todas las mujeres son iguales, cuando en realidad lo que se hace con eso es ocultar la heterogeneidad del propio género y los problemas profundos y los conflictos, las disputas, los logros, etcétera, que tiene el propio colectivo femenino, el colectivo de las mujeres, pero además también se da una representación normalmente asociada a roles tradicionales y a funciones menores, ¿no? Menores, lo pongo entre comillas, esta idea de menores. Es decir, cuando la mujer aparece en los medios es porque está cuidando de los niños, está siendo madre, está asociada a temas sociales, a la crianza, a la educación, obviamente a las cuestiones estéticas, la manera de vestirse, etcétera, etcétera. Y eso acaba siendo un problema no solo en la actualidad, sino sobre todo a futuro, ¿no? Pensando en estas niñas que ven los medios que consumen, medios de comunicación y que van a ser las mujeres del futuro, ¿no? Que creo que ese es un poco el foco que tenemos que tener. Obviamente hay una cuestión aquí, un segundo problema es la estereotipización que nos encontramos en la representación, que ya mis compañeras han hablado de ello, con lo cual tampoco me voy a detener mucho aquí, sencillamente sí incorporar que muchas veces estos estereotipos no solo son abundantes, sino que muchas veces se dan en forma cómica, en forma como de risa, como medio de humor. Y eso, el problema de eso es que se naturaliza y además está atacando directamente contra la propia dignidad humana de la mujer, ¿no? Entonces no es solo la idea del estereotipo, sino cómo se refuerza, cómo se naturaliza y cómo se empieza a ejercer este tipo de violencia. Hay una cuestión importante que tiene que ver con la invisibilización de la mujer, es decir, no se acude a la mujer como fuente de información, pero no solo eso, sino que se aplica un ejercicio de ventriloquía, es decir, se sustituye la voz de la mujer por otras voces que hablan en nombre de la mujer. Esto se ve mucho y es particularmente grave cuando los temas son temas en los que está implicada la propia mujer, es decir, cuando hablamos de temas de aborto, de temas de salud sexual, de salud reproductiva, etcétera, que se le pregunta a otras fuentes que no son la propia mujer, que supuestamente tienen más autoridad, ¿no? Entonces, además de la invisibilización y del ejercicio de ventriloquía que supone esta ausencia de la voz de la mujer, es decir, este no acudir a la mujer como fuente de información, supone también una negación de la legitimidad de la mujer y de la autoridad de la mujer, autoridad en el sentido de entender de tema, ¿no? Cuando se llama a la mujer normalmente para entrevistas, etcétera, o para participar en
en ciertos espacios se la llama para temas sociales, para temas educativos, para crianzas, para temas estéticos, para cuestiones sociales, pero muy pocas veces se las llama para hablar de economía, para hablar de política, para hablar de las cuestiones electorales, aunque aquí en las cuestiones electorales es verdad que está habiendo un cambio, lento, pero se está viendo, pero en general no se le llama para lo que llamamos temas duros, ¿no? Se le llama para los temas blandos, pero no para los temas duros, que paradójicamente son los temas que predominan en los medios de comunicación. Si miramos un poco los datos de agenda, lo que vemos es que la información en los medios de comunicación ecuatorianos está sumamente politizada y ahí vemos la paradoja que en esa politización de la información no entra la mujer porque a la mujer se la llama para otros temas, ¿no? Entonces la consecuencia de esto es que se niega la legitimidad de la mujer y la capacidad de la mujer y además se le sustituye por una voz supuestamente con más autoridad, ¿no? De la cosificación y la sexualización ya han hablado mis compañeras, es decir, se pone el cuerpo de la mujer como un producto, como un objeto de venta para atraer. El problema de esto es la derivada en sensacionalismo y en el ejercicio, en el énfasis en el morbo que se hace de las informaciones y de las coberturas mediáticas, es decir, no solo se acaba sexualizando, cosificando, sino que se ridiculiza a la mujer y se la convierte en una mercancía. Sobre esto, este es uno de los temas sobre los que más se ha hablado, sobre los que más se ha trabajado, así que ahí no hay problema. Hay un tema importante en esta representación de la mujer en los medios, que es el que tiene que ver con la negativización y las formas punitivas. Y esto lo vemos muy claramente, yo creo que todos lo vamos a entender, si pensamos en la cobertura de algunos de los episodios de violencia machista, ¿no? Es decir, primero se destacan siempre los elementos negativos y después se genera esta cuestión de castigo, pero también de sensación de culpa, no ya de responsabilidad, sino de culpa. Es decir, se sugiere que la mujer tiene algo, o sea, hizo algo que llevó a ese otro acto, hecho delictivo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, recordemos la idea de el énfasis que hacen los medios en qué llevaba puesto la mujer, cómo hablaba, si era más joven o más mayor que el chico, si le gustaba estar con más chicos o con menos chicos, si le gustaba estar con chicos más jóvenes o más mayores, es decir, toda esta sugerencia de algo hizo la mujer para que la violaran, para que la atacaran, para que la asesinaran, etcétera, etcétera. Es decir, es poner a la mujer en esta cuestión de víctima, ¿no? Incluso hay, en algunos medios de comunicación ecuatorianos, prensa escrita, hemos visto una especie de manual de cómo hacer para evitar la violación, ¿no? Entonces, aquí la reflexión es cómo así es posible que se haga un manual dirigido a las mujeres para evitar la violación y no se hace un manual para educar a los niños, a los hombres, para que no violen, que son al final los que cometen el acto delictivo, ¿no? Entonces, esta cuestión de negativización y de hacer énfasis en las formas punitivas en la cobertura mediática. Hay un tema importante e interesante que nos ha salido en algunos proyectos de investigación que hemos hecho cuando hemos trabajado con grupos de mujeres que nos dicen que hay una ausencia de los temas que realmente les interesan a las mujeres. Es decir, los temas de los que hablan los medios no son los temas que preocupan a las mujeres, ¿no? Aquí nos vamos un poco al tema de la agenda pública, ¿no? Aquí muchas mujeres nos han dicho que, claro, a nosotras nos interesa hablar de la violencia, hablar de cómo erradicar la violencia, hablar de otros temas que no son los temas de los que hablan los medios. Y cuando la mujer ha tenido un rol protagonístico en el desarrollo y en la historia del país, a la mujer siempre se le relega y el protagonismo se le da a los hombres, ¿no? Y hay un último elemento que quiero abordar dentro de esta segunda dimensión de la representación de la mujer que tiene que ver con el enjuiciamiento de los casos antes de llegar a un proceso judicial y con el uso del lenguaje, ¿no? Es decir, cómo a través del uso del lenguaje se dan procesos en los que se enjuician los acontecimientos que tienen que ver con la mujer o que tienen a la mujer como protagonista, ¿no? Y esto nuevamente lo vemos con el tema de la violencia machista. Es muy habitual ver en los medios de comunicación la categoría crimen pasional. Entonces, claro, aquí hay dos elementos, ¿no? Que a nosotros nos llevan a trabajar sobre ello. El primero es esta idea del enjuiciamiento, es decir, antes de que se sepa nada ya hay un juicio de un crimen. Y además un crimen pasional, es decir, ya los medios están haciendo como de jueces. Y el segundo elemento, que es el más preocupante en términos públicos y en términos democráticos, que es esta idea de reducir la violencia machista a la esfera de lo privado y a la esfera de lo íntimo en algunas ocasiones, ¿no? Que lo tenemos también con esta categoría del crimen pasional. Claro, ¿qué pasa cuando se enfocan estos temas como un crimen pasional, como violencia intrafamiliar, como un caso que tiene que ver dentro de la familia, entre el matrimonio, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Se está convirtiendo un tema público, un problema público, en un problema personal, en un problema privado.
Es decir, se está asumiendo y se está proponiendo que esto no es un problema que tenga el país o que tenga la sociedad, por tanto, no es un problema en el que el Estado debería actuar porque no es un problema público, sino que es un problema que ya resuelve cada uno en su casa con su familia. Cuando los datos que tenemos en Ecuador, que es el caso que nos ocupa, son realmente alarmantes de violencia machista y, por tanto, ha escalado, digamos, los datos que tenemos lo que nos dicen es que el problema no es un problema intrafamiliar, sino que es un problema público. Por lo tanto, hay que ponerlo sobre la mesa y el Estado tiene que estar presente en este sentido, ¿no? Cuando los medios, como vemos, lo que hacen es hacerlo a la inversa. Claro, cuando nosotros pensamos en por qué esta representación, a qué se debe este tipo de representaciones de la mujer en los medios de comunicación, lo primero que vemos es la cuestión del rating de las ventas, ¿no? Es decir, el medio tiene, digamos, entre las dos dimensiones principales que tiene, la económica y la política. La económica pesa mucho, necesita vender y produce en función de... Perdón, Palmira, tenemos un minuto más, por favor. Ya, entonces solo termino con la otra dimensión. Entonces, esta idea del criterio de rating, pero también de la falencia en enfoque de derecho. Y en un minuto voy a resumir la última dimensión de la autopercepción de la mujer periodista. Aquí tenemos como dos grandes planos en la academia, ¿no? Uno que nos dice que no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres y otro que nos dice que sí hay grandes diferencias. Hay diferencias en agenda, hay diferencias en sensibilidades, en participaciones, etc. Uno de los estudios que hemos hecho nosotros con encuestas representativas en los medios de comunicación, en hombres y en mujeres, para ver cómo la mujer periodista se percibe a sí misma y, por tanto, de dónde vienen estas discriminaciones, estas desigualdades. Los datos que nosotros tenemos, muy en resumen, lo que nos dicen es que en general no hay grandes diferencias, no hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en los roles de los periodistas, que en general tanto hombres como mujeres se consideran a sí mismos como intermediarios, no se consideran voceros de las instituciones, pero tampoco perros guardianes, sino como intermediarios para darle al ciudadano la información que necesita, y apenas si hay unas diferencias, pero poco significativas estadísticamente, en un par de puntos, ¿no? El uno en el que la mujer se siente más lejana al poder, es decir, no quiere politizar el ejercicio profesional de la comunicación, no se siente tampoco defensora de la legalidad ni de los derechos, es decir, toma una posición más neutral y sí se preocupa más por la audiencia, ¿no? Es decir, si hay una orientación más hacia conocer la audiencia y preocuparse por la audiencia. Y ya para cerrar la idea y respetar los tiempos, tan solo destacar que lo que nosotros estamos viendo en los estudios desde hace años, digamos aquí, si queréis, después podemos compartir algunas referencias como para que se conozcan y tal, es que las prácticas y estas diferencias no vienen de la mujer. Sí vemos que en los medios de comunicación existe la censura empresarial, existe la autocensura, pero estas diferencias no vienen desde la propia mujer, sino que vienen desde las instituciones. Entonces aquí es verdad que hay que tomar conciencia, que hay que trabajar en esta idea de empoderamiento y tal, pero también es necesario darle la importancia que merece la política pública. Es decir, si no hay una política pública que respalde a la mujer en estos escenarios, es muy difícil que solo con el empoderamiento y solo con la conciencia se logre. Entonces aquí sí es necesario trabajar de manera articulada entre el Estado, a través de la política pública, los medios de comunicación, especialmente a través de las mujeres y la ciudadanía. Entonces me parece que, y con esto cierro, me parece que si no trabajamos de manera conjunta y obviamente con el cruce de la academia ahí, es muy difícil que sigamos avanzando porque los retos que tenemos son muchos, son difíciles y sobre todo los obstáculos que tenemos son muy altos. Muchísimas gracias, Palmira, por su intervención. Interesantes los datos que usted nos comparte. Quisiera hacer un pequeño resumen de los principales elementos que usted ha expuesto. Sobre todo destacar y empezar reafirmando la parte de que las mujeres somos la mitad de la población y sin embargo no somos un grupo minoritario ni un colectivo, por tanto el tema que estamos tratando es urgente, es una idea que han compartido todas las ponentes que están aquí presentes. Estamos pasando de esa mujer de cara bonita a la mujer como poseedora de la palabra, pero falta mucho por hacer. En el tema quisiera también desarrollar un poco de los aportes en el tema de que existe mujeres que para acceder a cargos de alta jerarquía asumen formas en que de mando que lo hacen los hombres. Entonces se pierde la voz, la perspectiva de las mujeres al asumir estos espacios. Tampoco se puede decir que no existe violencia sexual y simbólica en los medios de comunicación que se relaciona directamente con las mujeres.
Existe también temas sobre la representación de las mujeres dentro de los medios de comunicación que afectan directamente a la idea en que se concibe a las mujeres, a su participación y sus logros. Actualmente, dentro de los contenidos que se presentan, por ejemplo, se manifiestan en funciones menores y tradicionales como temas sociales, estéticas. Existe un proceso fuerte de estereotipación y Palmira sobre todo resaltó que abunda el tema cómico y naturaliza y ataca la dignidad humana de las mujeres. Otra parte que abordó Palmira fue el tema de la invisibilización, que dentro de los elementos importantes creo que es el tema de la ventriloquía, donde se sustituye la voz de las mujeres y se le da paso a que otros hablen por ellas. Por ejemplo, cuando se habla de temas de salud sexual y reproductiva, que son directamente dirigidos, deberían ser partícipes las mujeres. Además, dentro de los temas que se abordan en los medios de comunicación, se les ha apartado de los temas duros de la economía, política y otros similares, como voces autorizadas. Se ha hablado mucho y se reafirmó el tema de la cosificación de las mujeres, donde el cuerpo de las mujeres se somete a una forma de producto de morbo de la información, se ridiculiza, se lo convierte en una mercancía. Sobre todo existe en el tema de la cobertura de violencia machista, existe la tendencia a que la mujer reciba un castigo dentro de la información. La mujer es la víctima y de alguna forma el relato la hace culpable de los hechos. Además, existe un enjuiciamiento de los casos antes de llegar al proceso judicial. Es decir, la mujer ya es protagonista y es parte del crimen, de ese crimen pasional, se reduce a violencia machista a lo privado, que es un problema público y eso dificulta el enfrentar desde los medios de comunicación esta problemática. Existe, por tanto, una falencia en el enfoque de derecho en los contenidos que existen en los medios de comunicación. Además, se habló rápidamente de la autopercepción de la mujer como periodista, donde el estudio que presentó Palmira dice que no existe mayor diferencia en los roles cuando ellos ejercen el tema de periodismo. Sin embargo, es un tema a considerarse. La invitación de Palmira al final fue que, más allá de que exista un proceso de empoderamiento, es fundamental el desarrollo de política pública efectiva que permita trabajar de manera articulada entre el Estado, los medios y la ciudadanía. Palmira, muchísimas gracias por su exposición. En honor al tiempo, voy a tener que dar por finalizado este espacio, sin antes agradecer muchísimas gracias a las panelistas presentes, a Nelly, a Verónica, a Palmira, por la información que compartieron, invitarles al público a que nos sigan en redes sociales para nuevos eventos del Consejo y invitarles también a utilizar el material que el Consejo de Comunicación pone a disponibilidad de ustedes para que la inclusión de género, para que la participación de la mujer dentro de los medios de comunicación sea ya una realidad. Nuevamente agradeciéndoles la presencia a todos ustedes, conmigo será hasta otra oportunidad. Una buena noche.